Me da muchísimo gusto presentar a Alfredo Hubbard. Los que no lo conocen, estudió matemáticas aquí en la Facultad de Ciencias, hizo la tesis acá con nosotros. Luego el doctorado lo hizo en el Courant, ¿verdad? Con Pasch. De ahí anduvo postdoqueando por el mundo y ahora es profesor, tiene plaza en la Universidad de París del Este. Y desde chiquito era demasiado original y siempre he hecho cosas muy bonitas, van a ver. Entonces, Alfredo, es un gusto tenerte aquí en México. Gracias, Ruli. Y gracias por la invitación, Adolfo y Ernesto. Pues es un honor estar aquí después de 12 años. Y les voy a platicar de no inyectividad cuantitativa en geometría, que casi ni parece español esa frase, pero la siguiente... perdón, esto es basado, las partes que son mías son colaboración con Arseny Akopian, Boris Aronov, Boris Buk y Roman Karasev, que todos son rusos, pero los conocí en lugares distintos, por casualidad son rusos. Y lo que quiero que tengan en la mente es el principio de casillas. Entonces, el principio de casillas dice que si tienes palomas y casillas, X es un conjunto de palomas, Y es un conjunto de casillas, todas las palomas se meten en una casilla, y entonces, si hay muchas palomas, va a haber una casilla que tiene muchas palomas. Precisamente el tamaño de X entre el tamaño de Y. Y lo que quiero hacer es platicarles de cosas, digamos, como análogos de esto en geometría y en topología. Y entonces, los espacios con los que voy a trabajar son bastante sencillos. La esfera redonda, con la métrica inducida de caminar dentro de la esfera en el espacio euclidiano de una dimensión más alta. Y el espacio proyectivo, que es la misma cosa, pero tomando el cociente por la acción antipodal, X a menos X. Convexos en dimensión D, compactos de interior no vacío. Y dos complejos simpliciales. El primero es el K esqueleto del simplejo. Entonces, el primer ejemplo interesante es la gráfica completa. Tengo n vértices y todas las aristas entre ellos. Y quiero pensar en esto como un espacio topológico. Entonces, una forma de realizarlo es tomen puntos en posición general en 3 dimensiones y conecten todas las parejas de puntos. En 3 dimensiones es lo mismo, tomen n puntos y consideren todos los triángulos que generan estos puntos. Entonces pienso en eso como un espacio y lo que voy a hacer es considerar aplicaciones continuas de este espacio esencialmente al espacio euclidiano y a veces a variedades. Finalmente, el otro complejo con el que voy a trabajar es el complejo completo K-partito. Una vez más, el primer caso interesante es la gráfica bipartita. Entonces tengo dos clases de vértices y conecto cualquier vértice de esta clase con cualquier vértice de esta clase. Todos los vértices de esta clase con todos los vértices de esta clase. Y no hay aristas entre vértices de la misma clase. En dimensión 3 tengo 3 clases de vértices y considero todos los triángulos que intersectan exactamente un vértice cada clase. Y el teorema central de la plática es este teorema que estaba como implícito en el trabajo de Almgren. Entonces Almgren quería construir variedades minimales y para eso demuestra este teorema. Gromov es el que se da cuenta muchos años más tarde que el teorema es interesante como una cosa cuantitativa. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que cualquier aplicación hay que ponerle alguna condición. En la prueba de Almgren hay que ponerle alguna condición, digamos suave. Cualquier aplicación suave de la esfera al espacio euclidiano, existe una Y, como el análogo de la casilla, tal que si nos fijamos en la imagen inversa de esta Y, tiene mucho volumen. Y mucho volumen significa tiene más volumen que una esfera unitaria de dimensión D menos K. La idea es que, y esto es lo mejor que puede ser, porque si toman la esfera y la proyectan, o toman la restricción de una proyección lineal en un espacio de dimensión K, justo
la fibra de 0 va a ser un ecuador. ¿Ok? Entonces, siempre el área, y el área la voy a medir la comienzo midiendo con dimensión d menos k, va a ser más grande que, existe una fibra cuya área es más grande que el área del ecuador. Dimensión d menos k. ¿Está claro este teorema? Si no entendemos esto ya nos perdimos. Ok. Este tiene un predecesor importante, que es un teorema de Paul Lévy, que era un probabilista. Aquí es el caso en el que k es igual a 1. Entonces, consideramos solo aplicaciones a la línea. Parece un caso muy particular, pero sin lugar a dudas es el caso que tiene más aplicaciones. Porque implica otra cosa, implica la concentración de la medida. Lo que quiere decir es que si tomamos una aplicación de la esfera en la línea y existe una fibra, tal que si nos fijamos en una vecindad de esta fibra, va a tener más área o más volumen, ahora volumen d-dimensional, que una vecindad del ecuador. Y esa es una parte. Y luego la segunda desigualdad es muy sorpresiva. Eso es más grande que casi todo el volumen de la esfera. Entonces aquí casi no se ve, pero la V tiene otra tipografía y significa que estoy normalizando el volumen para que sea una medida de probabilidad. Y entonces este teorema se vuelve muy interesante cuando fijamos t y tomamos d yéndose a infinito, que es como un poco pensar en f como una variable aleatoria. Paul Lévy deriva este teorema de la desigualdad isoperimétrica en la esfera. La desigualdad isoperimétrica en la esfera dice que si tenemos dos conjuntos, cada uno de la mitad del área de la esfera, entonces su frontera, los dos tienen la misma frontera, tenemos dos conjuntos que parten la esfera en dos y cada uno tiene volumen, la mitad de todo el volumen. Entonces su frontera va a ser más grande que un ecuador. Va a tener más volumen d menos un dimensional que un ecuador. Entonces ahí les va la prueba de cómo derivar la desigualdad de la cintura. Este teorema y también este teorema se llaman, el teorema de la desigualdad de la cintura. Este invariante es la cintura de un espacio. Entonces, ¿cómo derivar la desigualdad de la cintura de la desigualdad isoperimétrica? Pues aquí está mi línea. Tomo y y me fijo en el semi-intervalo que empieza en y se va hasta menos infinito. Y me fijo en la imagen inversa de eso. Y ahora empiezo a mover y. Entonces, esto es una función creciente y hay dos casos, o es continua o no es continua. Si no es continua, significa que salté en un punto, lo que significa que ese punto, si me fijo solo en la fibra de ese punto, eso tiene volumen de dimensión d no finito, y entonces tiene volumen de dimensión d menos 1 infinito, y eso es más grande que el volumen del ecuador. El otro caso es si esta función es continua. En ese caso me fijo justo en el momento en la mediana, en el momento que la imagen inversa tiene exactamente la mitad del volumen de la esfera, y ahora aplico la desigualdad isoperimétrica, y entonces exactamente en ese y voy a tener más volumen que el ecuador. Ahora, el otro, entonces, k igual a 1 es un caso como extremo, y el otro caso extremo es k igual a d. En este caso, lo que el teorema diría es muy sencillo, solo es que existe una fibra que tiene al menos dos puntos. Pero podemos decir más, podemos decir algo estructural, y es el teorema de Borsuk-Ulam. Existe una fibra que contiene al menos dos puntos y además son antipodales. Este es un teorema importante de topología algebraica que precede todos los otros teoremas. Y la prueba de todas las pruebas que hay tres pruebas distintas de la desigualdad de la cintura para la esfera, y todas combinan un poco desigualdades isoperimétricas con topología algebraica. La prueba de Almgren es muy difícil. Almgren escribe una tesis de 100 páginas donde no hay suficientes detalles, luego hay un libro de Pitts donde no hay suficientes detalles, y creo que hasta en los últimos 5 años que Neves y Márquez, Coda Márquez, ellos resolvieron la conjetura de Wilmore y resolvieron una bola de cosas,
desarrollando justamente las herramientas de Almgreen. Y puede ser, no sé, puede ser que hasta ahí ya podemos escribir una prueba completa y han de ser muchas páginas. Gromov tiene una prueba cortita que no da el resultado exacto y tiene una prueba un poquito más larga de la que les voy a platicar, que da el resultado exacto. Y es este resultado. Entonces, en este resultado generaliza tanto el resultado de Almgreen como el resultado de Levy. Nos fijamos en la fibra y no vamos a medir el área de menos K dimensional, sino que vamos a tomar una vecindad y vamos a medir el volumen D dimensional. ¿Okay? Y aquí, nomás noten, el cuantificador existe Y, tal que para toda T la vecindad es más grande. Entonces, es la misma Y para toda T. Lo que implica es que puedo llevarme T a 0 y eso implica el otro teorema. Renormalizando, implica el otro teorema, con la condición de que la fibra sea decente. O otra forma de decirlo, esto implica que el contenido de Minkowski, que el teorema es cierto para el contenido de Minkowski. Eso solo es una definición, no significa nada si no conocen qué es el contenido de Minkowski. Entonces, en un artículo que escribimos el año pasado, debería decir 2016, perdón, nos empezamos a preguntar qué pasa para otros espacios. Por ejemplo, qué pasa para el espacio proyectivo, que es una de las preguntas más sencillas a reflexionar. Entonces, en el espacio proyectivo hay una doble cubierta así. Quiero probar que existe una fibra grande de esta función. Y entonces puedo buscar una fibra grande de esta función por el teorema de Gromov existe Y tal que el volumen D menos K dimensional de esto es más grande que el volumen D menos K dimensional de SD menos K. Y esto implica que D menos K dimensional de F menos 1 de Y es más grande que un medio. Entonces, eso es obvio, y la pregunta es si eso es lo mejor que uno puede hacer. Y entonces empezamos con el caso más sencillo, el plano proyectivo, y resulta que en ese caso no. Entonces, en el plano proyectivo, déjenme representarlo por un disco con la frontera identificada. En el plano proyectivo, resulta que lo mejor que uno puede hacer es considerar la proyección en esta línea, en esa dirección. Entonces, las fibras se van viendo así, hasta que llego a esta. Esta mide pi, pero justo un poquito antes de esa, hay una que mide casi 2pi. Y esencialmente eso es lo único que puede pasar. Entonces, la prueba es... Okay, no les doy la prueba, pero la idea de la prueba es, para todo mapa de RP2 a R, existe un punto tal que la fibra es homológicamente no trivial. Y eso es teorema. Y luego la parte para la que hay que mover las manos un poquito es probar que juntito a esa fibra va a haber otra fibra que es esencialmente una doble cubierta de ese. Entonces, tenemos 2pi. Ahora, lo que yo adiviné yo pensé, bueno, va a ser así siempre. Para todas las dimensiones va a ser el tamaño que tiene la cintura de la esfera, que está arriba. Resulta que no. Ya para RP3, que es el último caso para el que sé la respuesta, la fibra mide 2pi cuadrada. Entonces, una esfera mide 4pi. Este argumentito que escribí aquí da una cota de 2pi, y la verdad está en 2pi cuadrada. O pi cuadrada. Vamos a ver. Hay un 2. ¿Eh?
2pi cuadrada es muy grande, sí. Pi cuadrada, perdón. Pi cuadrada, y la solución viene de un teorema de Rittore y Ross, perdón por el error, que resolvieron la desigualdad isoperimétrica para el espacio proyectivo. Resulta que, entonces, si tienen S3 metido en R4, aquí toman dos círculos para que estén metidos aquí. Entonces esto te da un torito que vive en la esfera, y este torito es centralmente simétrico. Este es el torito que mide 2pi cuadrada, y que su área mide 2pi cuadrada, y cuando pasamos al cociente tenemos en el proyectivo pi cuadrada. Y resulta que esta función prueba que esto es lo mejor que podemos probar. En esta función podemos analizar todas las fibras y todas son más chicas. Se me olvidó decirlo, pero aquí este resultado de Gromov lo generalizan Karasev y Bolovikov, y no tiene que ser RK, la Y, el espacio al que vamos. Puede ser cualquier variedad. Y entonces nos preguntamos, ok, si ponemos cualquier variedad ahí, este argumento da lo que debería de dar. Y resulta que eso es cierto en algunos casos, es cierto en estos casos, y todos son variaciones de la fibración de Hopf. Lo cual es muy natural, porque en la fibración de Hopf todas las fibras son isométricas, entonces pues es muy natural que ese mapa sea el mejor posible. Y por otro lado, la desigualdad de Gromov muestra que es mejor posible. Y tenemos otros resultados similares para el espacio complejo proyectivo. No les platico eso. Pero bueno, una vez más, como notaron, el primer teorema era cierto por razones topológicas, el segundo teorema era cierto por razones geométricas. ¿Qué pasa para convexos? Sabemos algunas cosas, sabemos que si tomamos un convexo y lo enviamos en algo de dimensión d-1, entonces la cintura es un invariante que es conocido en convexidad, es el ancho, creo que se llama el ancho. Tomen su convexo, tomen dos planos paralelos y cierren hasta que puedan, y ahora minimicen en la dirección. Entonces es muy fácil ver que esto va a ser una cota inferior una cota superior para la cintura, y el problema es probar que es exactamente el buen valor. Entonces, este teorema se trata un poco de pasar de las funciones lineales a las funciones continuas. Segundo teorema, que en realidad son dos teoremas. Para todo convexo centralmente simétrico con el mismo volumen que la bola unitaria, la cintura es más chica que la cintura de la bola unitaria. Si normalizo para que el volumen sea el mismo, pues sí, era el más redondo de todos, ¿no? La esfera. Y digo que son dos teoremas porque revisar que la cintura de la bola unitaria es una bola unitaria de dimensión de menos k es otro teorema que estuvo abierto por 30 años, y una conjetura de Gromov, y lo resolvieron mis coautores Arsen y Karasev el año pasado. El cubo también estuvo abierto por el mismo tiempo, y Boas-Klartak lo resolvió. La prueba de la bola euclidiana es parecida a la prueba por el cubo. El toro ortogonal de curvatura cero se sigue del cubo con un poquito de trabajo, eso está en nuestro artículo. Y una bola, bueno, no importa, eso también es un resultado de mis coautores. Bueno, ahora les quiero platicar un poquito de la prueba de este teorema. Y les quiero platicar un poco por razones personales, porque yo entré en este tema porque yo estaba trabajando en un problema que, para resolverlo, medio que generalicé uno de los dos resultados que se necesitan para probar el teorema. Entonces, el teorema utiliza la desigualdad de Brun-Minkowski y una generalización del teorema de Borsuk-Ulam. La generalización se parece a esto.
le quité detalles, pero se parece a esto. Dice que si tenemos una aplicación de la esfera en RK y un número, existe en Y, hasta aquí todo igualito, y una partición de la esfera en convexos, tales que todos los convexos tienen el mismo volumen, y la fibra de Y pasa por el centro de los convexos. Y el centro de los convexos, esa es la parte que no me quiero meter demasiado, pero básicamente es donde si empiezo a crecer una bola, voy a tener más volumen del convexo. De todos los puntos del convexo, empiezo a crecer una bola y mido su volumen con la intersección con el convexo. Y donde esto sea máximo, ahí va a ser el centro de mi bola. Y bueno, son, no sé, 50, 80 páginas convertir esta combinación de resultados en una prueba, pero la idea es, llevas n infinito y con un poquito más de trabajo logras que todos los convexos converjan a convexos de dimensión k. Una vez que tienes los convexos de dimensión k y tu fibra está pasando por el centro, puedes utilizar la desigualdad de Brun-Minkowski en dimensión k y de ahí sale la prueba, más o menos. Pero bueno, les platico cómo yo me encontré con todo este tema. Era un problema de Nanda Kumar y de Ramana Rao, que era el problema de moda cuando yo era estudiante de doctorado en geometría discreta. El problema es muy sencillo, tienes un convexo en el plano y la pregunta es si lo puedes partir en convexitos, en n convexitos, n está dado, n convexitos de manera que todos tengan la misma área y el mismo perímetro. Y entonces, después de que lo resolvimos, como se parece mucho al teorema del ham sandwich, decidimos ponerle un nombre de comida y entonces le pusimos el teorema del pollo picante rostizado. Entonces tienes un pollo convexo y lo vas a partir en convexitos. Es muy importante el orden. Partes primero en convexitos, le pones salsa picante y luego fríes y quieres darle un pedacito convexo a cada uno de tus invitados para que corte bien la carne y quieres darle la misma cantidad de picante y la misma cantidad de pollo. Y entonces, teorema, existe una solución siempre y cuando tu número de invitados sea un primo a una potencia. Entonces, por ejemplo, para 6 invitados, nadie sabe la respuesta. Para 2, 3, 4, 5, todo bien. Y el teorema ya más general que tenemos es este. Entonces, nos damos una medida absolutamente continua, un convexo, un número de la forma... el convexo está en un espacio de curvatura constante, la esfera, el espacio euclidiano o el espacio hiperbólico. Y tenemos d-1 funcionales continuos del espacio de convexos con la métrica de Hausdorff en la línea. Y lo que dice el teorema es que podemos partir nuestro convexo en convexitos de manera que cada uno tiene la misma medida y para cada funcional todos los convexitos se evalúan al mismo valor. Y una función continua, un funcional continuo, un caso de un funcional continuo de un convexito es su centro. Un caso de... estoy haciendo bolas. Bueno, se puede derivar el de arriba del de abajo. No me están saliendo las cuentas, pero les prometo que se puede derivar. Pero quiero seguir y platicarles una ideita de la prueba que es distinta. La prueba tiene muchas cosas en similar con la prueba de Gromov que nosotros no conocíamos, pero hay una idea que es muy distinta en nuestra prueba. Y esta utiliza transporte optimal. Entonces, transporte optimal es, tienes 2 medidas y quieres una aplicación que empuja esta medida a esta medida, de manera que por cada punto vas a pagar la distancia al cuadrado. Y entonces quieres minimizar la suma de las distancias al cuadrado, o la integral de las distancias al cuadrado.
Y entonces la idea de nuestra prueba es, tienes tu medida aquí y la quieres partir, entonces pones, digamos que n es igual a 5, pones 5 puntitos, donde sea, y consideras entonces vamos a ponerle estos puntitos x1, x2, etc. Y consideremos esta medida, bueno, es delta masas delta en los puntitos. Entonces, esta es una medida de probabilidad, normalizas para que esta sea una otra medida de probabilidad. Vamos a ponerle esta nu. Y consideras el transporte de mu a nu. Entonces, esta es una transformación de RD en RD. Y resulta que si nos fijamos en t menos 1 de xi, esto va a ser convexo. Cada uno de ellos va a ser convexo y son una generalización de los diagramas de Voronoi. Entonces, con esto, por definición de transporte optimal, lo que tenemos es que la medida de estos cuates va a ser un quinto. Esto por definición. Y ahora necesitamos ecualizar los funcionales. Y para eso, pues empiezas a mover los puntitos. Y notas que si le cambio de etiqueta a los puntos, esto no cambia. Si a este le llamo x2 y a este le llamo x1, eso no cambia. Lo que implica es que puedo pensar en mis funcionales ahora como una función equivariante del espacio de configuraciones de 5 puntos en RD, en RD-1. Y bueno, tenemos una función equivariante y lo que queremos es que intersecte la diagonal. Y eso se puede hacer por un teorema de Vasiliev. Hay un teorema de Vasiliev que dice que toda aplicación equivariante del espacio de configuraciones de las dimensiones adecuadas que conté va a intersectar la diagonal. Regreso. Tomo un segundo para respirar porque ya acabé con el pollo. Y regreso al teorema de la cintura. Entonces Gromov se empieza a preguntar qué pasa si consideramos la medida de Hausdorff. Entonces, si las fibras eran rectificables, todo lo que les he platicado era para fibras rectificables o para el contenido de Minkowski. Y es un problema abierto qué pasa para la medida de Hausdorff en el teorema de la cintura. Es decir, es cierto que para toda aplicación de SD en RK existe una fibra que tenga medida de Hausdorff más grande que la medida de Hausdorff del ecuador. Entonces, en el mismo artículo que les platiqué hace un ratito, probamos que si la función es impar, el teorema es cierto. La conjetura es cierta. Y más aún sabemos quién es la Y que tiene una fibra grande, es 0. Y esto es una aplicación del teorema de Borsuk-Ulam o de una pequeña generalización del teorema de Borsuk-Ulam. Resulta que si tienes una función impar, cuando te fijas en la fibra de 0, esto es centralmente simétrico, y entonces puedes pasar al cociente. Esto está en el espacio proyectivo, y el teorema de Borsuk-Ulam dice que esto es homológicamente como un espacio proyectivo de dimensión d menos k. Y hay que combinar eso con la fórmula de Crofton. Entonces, la fórmula de Crofton dice que, o generalizaciones de la fórmula de Crofton, teoría de la medida, dice que el volumen de un conjunto suficientemente bonito es proporcional a el volumen integral. ¿Qué es el volumen integral? Bueno, en este caso voy a tomar el valor esperado del número de intersecciones, digamos este va a ser aleatorio, intersección con S. Entonces, la dimensión de S es d menos k, y me fijo en, digamos, pongámosle así. Entonces, G es una rotación al azar, distribuida según la medida de Hausdorff, de Haar en la esfera o en el cociente. Tal vez hago un dibujito. Ese es, sí, el conjunto. Entonces, en este caso lo voy a aplicar para la fibra, pero esto es más general. Entonces, aquí tengo S, que tiene dimensión 1,
y me agarro un ecuador así al azar, cuento el número de intersecciones y tomo el valor esperado con respecto a este azar. Y resulta que esto es igual que una constante universal que no depende de nada, entonces si quieren lo escribo acá, existe C, tal que esto es igual a C por el volumen de S. ¿Ok? Y ahora teorema difícil de Federer. Aquí necesitaba ciertas condiciones sobre S. Si no tengo condiciones, esto se vuelve desigualdad. Esta constante cambia y este puede ser el volumen de Hausdorff. La medida de Hausdorff. Y bueno, y combinando las dos cosas que dice, sale este teorema no muy difícil, se los dejo pensar. Lo que les quiero platicar es otra aplicación de este teorema de Crofton, en el que en lugar de agarrar aquí RPK, otra vez voy a estar en la esfera, y lo que voy a agarrar es un simplejo al azar. Entonces, repito el dibujo. Tal vez debería dibujar mi... aquí está lo que quiero medir. Y lo que voy a hacer es agarrar 2 puntos al azar y considerar el segmento más corto en la esfera entre ellos dos. ¿Ok? Y resulta que lo mismo va a ser cierto con otra constante aquí. ¿Claro? Entonces Gromov, intentando probar, no lo logra, pero intentando probar el teorema de la cintura para medida de Hausdorff, utiliza esta idea de tomar los 2 puntos. Entonces agarro 2 puntos, me fijo en su imagen, y lo que quiero, ¿pedí el amarillo? Aquí está. Lo que quiero, entonces su imagen no se puede hacer una cosa así, eso aplanado en la línea. Lo que quiero decir es que el punto amarillo, que es mi Y, está contenido en este segmento. ¿Más o menos? Si logro probar eso, utilizando esta fórmula otra vez, tengo el teorema de la cintura. Y lo tengo que probar cuantitativamente. En realidad necesitaría decir que el número esperado de intersecciones, de las veces que este mapa cae encima de ese punto, es algo grande. Lo que dice Gromov es, olvídate de la multiplicidad, vamos a solo tratar de probar que... entonces, ¿qué quiere probar? Que existe una Y tal que para una proporción positiva, proporción positiva, digamos, mayor que una constante C de las aristas o de los pares de puntos acá. F de la arista va a contener esta Y. Entonces Gromov no logra probar el teorema de la cintura, lo logra probar con una constante. Entonces prueba que, digamos, ¿dónde está? Prueba que existe una constante tal que esto es más grande que una constante por esto. La constante es universal, depende solo de la dimensión. Pero lo que les quiero platicar es qué descubre, qué pasa cuando uno intenta hacer este argumento cuando el K es más grande que 1. Y lo que descubre es una generalización de un teorema clásico de geometría discreta, que es el teorema de Varani. Entonces, ¿qué dice el teorema de Varani? Tenemos n puntos en el plano, existe una Y, está por aquí, que está contenida en al menos 2/9 de todos los triángulos. Entonces, dice que hay un punto bastante negro. En este dibujo, en esta forma de visualizar el teorema, dice que hay un punto que está bastante negro, 2/9 de lo negro que serían todos los triángulos. Y Gromov lo que hace es generalizar este teorema a funciones continuas. Entonces, formalmente, tenemos un mapa del 2 esqueleto del simplejo
en R2 y existe una Y tal que su imagen inversa intersecta una fracción positiva y en dimensión 2 sabemos qué fracción, 2/9 de todos los triángulos. En dimensión más alta no sabemos cuál es la fracción, pero podemos demostrar que existe una constante. Y eso es un problema abierto importante. Gromov va con Varani y le dice, generaliza su teorema. Varani le dice, a ver. Gromov le explica la prueba. Varani no entiende nada. Se repite esto hasta que Varani le dice, ¿y puedes generalizar el problema de Pak? Entonces, el teorema de Pak... ahorita regreso a esto. El teorema de Pak generaliza el teorema de Varani. Ahora tenemos puntos, pero tenemos puntos de 3 colores. Naranja, azul y azul clarito. Y lo que dice el teorema de Pak es que existe una constante, tal que podemos escoger, en el caso del plano, con Boris Book probamos que esta constante es un sexto. Entonces podemos tomar un sexto de los puntos azules, un sexto de los puntos azules claritos y un sexto de los puntos naranjas, tal que la intersección de... si tomamos cualquier triángulo de los subconjuntos, cualquier triángulo heterocromático de los subconjuntos, o cualquier... mejor les enseño el dibujo. Entonces, existe este punto, y creo que aquí era, tomemos los azules oscuros aquí, los azules claritos aquí, los naranjas acá, de tal forma que cualquier triángulo heterocromático de estos subconjuntos va a contener este punto. Varani piensa por unos años si se puede generalizar este teorema, y el año pasado llega una respuesta. No les platico lo que probó Varani, porque lo que hicimos con Boris Book es mejorarlo bastante cuantitativamente. Y se pone un poquito... Bueno, disculpen que no les platico eso, por tiempo. Entonces, ¿qué probamos? Ahora estamos hablando de mapas continuos, estamos hablando de mapas continuos del complejo tripartito. Y entonces, como estamos hablando de mapas continuos, tiene sentido tomar el mapa a cualquier variedad, no solo al plano. Entonces, lo que probamos es que sí existen los subconjuntos, tales que existe el punto, tal que el subcomplejo capartito generado por los subconjuntos, cada triángulo de ese subcomplejo contiene al punto, pero son mucho más chiquitos. Son de tamaño logaritmo del tamaño de los puntos originales. Y esto es lo mejor posible si no nos importa la constante enfrente. Entonces, una vez más, tengo el complejo tripartito, lo mapeo por una función continua a una variedad dos-dimensional. Existen subconjuntos de tamaño logaritmo del tamaño original de las partes y un punto en la variedad, tal que cualquier triángulo del subcomplejo generado por los subconjuntos, la imagen de cualquier triángulo del complejo generado por los subconjuntos contiene el otro punto. La sorpresa es que esto solo es cierto si M no es la esfera. Resulta que si M es la esfera, el mismo teorema es cierto, pero cambia, cuantitativamente cambia considerablemente el tamaño de las partes. Entonces este teorema caracteriza la esfera de una manera rara. En dimensiones más altas tenemos resultados que casi llegan a ser óptimos, pero no llegan a ser óptimos, y conjeturamos que exactamente lo mismo va a pasar en dimensiones más altas. Para acabar, no les platico la prueba de cómo probar que existe el punto y los subconjuntos, les platico la prueba de cómo probar, no les voy a platicar demasiado, pero les doy la idea de la prueba o de la construcción que dice que esto es lo mejor posible. Entonces, la idea es tomamos una esfera, tomamos puntos al azar en la esfera y conectamos cada pareja de puntos por la geodésica entre ellos. Ahora tenemos un triángulo y hay dos formas de llenar un triángulo en la esfera. Estoy en el caso de la esfera. Hay dos formas de llenar el triángulo en la esfera, o lo llenamos hacia afuera o lo llenamos hacia adentro. Tiramos un volado para decidir cómo llenamos cada uno de los triángulos, cada triángulo de manera independiente.
Esto implica que si tenemos un punto y un triángulo, la probabilidad, y tres vértices, digamos, la probabilidad de que el punto esté dentro del triángulo es 1/2. Y entonces, esencialmente, la prueba se vuelve una pequeña variación de una prueba famosa de un teorema de Erdős, de la cota inferior del teorema de Ramsey. Entonces, la idea es pruebas que con probabilidad no cero, cualquier subconjunto, cualquier subcomplejo que sea demasiado grande y cualquier punto en la esfera, va a haber un triángulo que no contiene el punto. Pruebas eso con gran probabilidad y entonces tiene que existir un mapa que realice. ¿Y qué pasa en general? En general es suficiente la cota inferior, es suficiente resolverlo para el plano, y para el plano lo que hacemos es poner los vértices todos en una línea, y ahora lo que vamos a randomizar, a hacer aleatorio, es cómo dibujamos las aristas, y una vez que estén dibujadas las aristas, los triángulos se llenan solitos. Lo que hacemos es, tenemos todos los puntos, y escoge 2 puntos, te vas por arriba con probabilidad de 1/2 en un círculo, te vas por abajo con probabilidad de 1/2. Y entonces lo que hay que probar, y esto es más difícil que la prueba pasada, lo que hay que probar es que cualquier subconjunto suficientemente grande, cualquier subcomplejo suficientemente grande, va a tener tanto un triángulo que mira para arriba como un triángulo que mira todo para abajo. Las tres aristas están hacia arriba o las 3 aristas están hacia abajo. Y entonces no puede haber un punto que esté contenido en esos 2 triángulos, porque uno está arriba y el otro está abajo. Y bueno, gracias por su atención.